Seguimos con nuestro estudio de 2 de Corintios en el tema de Dios, el Padre o el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones. Y queremos continuar esta temática en esta segunda parte de la lección número 9, un ministerio impulsado por el amor, porque justamente es en nuestras aflicciones que podemos ver más profundamente el amor de Dios. Así que quédate con nosotros para continuar este tema en esta edición de Estudiamos Juntos. Bienvenidos a esta segunda parte de Estudiamos Juntos de la lección número 9, un ministerio impulsado por el amor. Gracias por estar con nosotros. Si este programa es de bendición, te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des like a este programa, que lo compartas con todos tus contactos, tus amigos, y que continúes el diálogo que hemos comenzado acá a través del chat. Estamos hoy, como el episodio pasado, con Jennifer y con Joel, y queremos simplemente recordarles la Escuela de Discipulado Orgánico para Matrimonios del 29 de octubre al 1 de noviembre de este año. La inscripción está abierta, los cupos son limitados, ya estamos un poco más de la mitad de los cupos, así que si quieres vivir una experiencia que te garantizo que tal vez no la has vivido todavía en tu matrimonio y en tu vida, tienes que inscribirte y participar de esta Escuela de Discipulado Orgánico. Va a ser un momento, unos 4 días, donde vamos a poder tener intimidad con Jesús como individuos y también tener intimidad con Dios y con Jesús con tu pareja. Va a ser algo muy lindo. Así que ora por esto e inscríbete ya. Aquí está el enlace, discipuladoorgánico.com. Si tienes alguna pregunta, si no puedes ir pero quieres hacer alguna donación para apoyar a alguien financieramente, contacta a Jennifer al email, correo electrónico que ves en pantalla, jennifer.sanabria@iglesiafc.com, y ella te podrá dar más información. Vamos a comenzar rápidamente con oración y Joel, te pido que ores ahora. Querido Señor, gracias porque podemos estar aquí y gracias por lo que aprendimos el episodio pasado acerca de tu amor, y te pedimos que en este momento sigas abriendo nuestra mente para revelarte y poder entender quién eres. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estuvimos hablando de esto. A Pablo le dice a los corintios que Dios es el Dios de toda consolación en todas las aflicciones, y estuvimos analizando qué era consolación, qué era aflicción, y llegamos a la conclusión de que al final del día, la manera en que Dios quita esa presión que sentimos cuando el mundo nos está presionando, porque no es Dios el que nos presiona, Jesús lo dijo en Juan 16:33, que en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo, es con su presencia, que es lo que significa la palabra consuelo, es llamar a alguien para estar a su lado. Pero tú dijiste, Jennifer, algo muy interesante, que es con lo que quiero comenzar hoy el diálogo, y es que ¿será que Dios se acerca cuando alguien está en aflicción, aunque esa persona no lo conozca? Y si se acerca, aunque no lo conozca, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo la persona lo puede recibir si no conoce de Dios o, en el peor de los casos, tiene una idea distorsionada de Dios? Entonces ahí la dejo, que como ustedes... ¿qué ustedes piensan sobre eso? ¿Dios se acerca a todos? Me parece que la respuesta es un sí, ¿o no? Sí. ¿Piensan que sí? Yo pienso que sí. Muy bien. Y si Dios se acerca a todos, esa presencia que Dios quiere traer para dar consuelo, para decir yo estoy contigo, tranquilo, ¿cómo lo percibe? Porque ¿será que nosotros aún como creyentes hemos percibido mal la presencia de Dios? Lo que pasa, por ejemplo, Adán cuando pecó, ¿conocía a Dios? Sí. No, Cuando pecó, dejó de conocerlo. ¿dejó de conocerlo o ahora se tergiversó lo que él conocía de Dios? Por eso, entonces ya no lo conocía. O sea, no lo conocía como era. Claro. Ahora lo conoce diferente. Ahora En su mente. Ahora lo conoce de una manera tergiversada. Exacto. Entonces vos fíjate, y no sé, pero cuando estabas diciendo eso, cuando Jacob estaba en el arroyo de Peniel, viene Dios a bendecirlo con su presencia. ¿Y qué hace Jacob? Lucha con él, pelea. y se resiste pensando de que Dios venía, o sea, él no sabía que era Dios, pero pensaba que Dios, él fue a buscar a Dios, Dios se le aparece de una manera que él no concebía, y ahora se pone a luchar y quiere matarlo, pensando de que Dios venía a matarlo, o sea, que esa presencia venía a matarlo, hasta que se da cuenta, y cuando se da cuenta incluso de que Dios no lo quiere matar, porque él ahora, cuando se da cuenta que era Dios, quizás le agarra más miedo, porque dice, claro, o sea, yo soy pecador y todo eso, y se da cuenta que Dios lo quiere bendecir.
Eso es bien profundo, mano. O sea, es interesante porque puedo ver momentos en mi vida donde la presencia de Dios se ha manifestado y yo la he interpretado, pero totalmente equivocado. O sea, lo he visto como que malo, Sí. como que no, ¿por qué me estás haciendo esto? Y Dios se está manifestando, pero yo lo veo como Jacob, como tú decías, como que me viene a hacer daño. Y esto no lo digo por querer sentir o ponerme en una plataforma superior, pero si así somos nosotros los que de alguna manera tenemos una conexión con Dios, imaginemos el mundo. ¿Será que ellos lo ven peor o igual lo ven, o Y lo ven bueno, igual? preguntarle no solamente a un joven, pero especialmente al joven, ¿por qué nos entrega a Dios? Todo joven sabe que tiene que entregarse a Dios, pero dice, no, déjame disfrutar la vida. Como diciendo, Con Dios no sí, la voy a disfrutar. claro, con Dios viene, viene Claro, a quitarme cosas. claro. En vez de bendecir, viene a quitarme cosas. Déjame disfrutar y después me voy a entregar. Porque tenemos una idea tergiversada de Dios. Y hasta que no cambiamos esa idea tergiversada de Dios, no aceptamos la consolación de Dios, que es venir, que dejar que Él entre en su presencia, me acompañe. Y una lucha, yo creo que es una lucha espiritual bien fuerte, aún para los cristianos. O sea, el que no es, capaz que, no sé, que de alguna manera a veces no es ni tan fuerte alguna Puede ser. tú sabes, Sí, porque ni siquiera puede decir, no, no es Dios. como que, O sea, no sé, como que no es algo sí. que... Ahora, ¿no les ha pasado, perdóname que te interrumpa, no les ha pasado que a veces se dan cuenta que los no cristianos tienen una idea más cercana a Dios que nosotros los que hemos estado en una Sí, iglesia, claro. que nos están hablando del infierno, Claro, de sí. que si no te portas bien Dios te castiga y todo eso? Hay trauma, hay mucho trauma espiritual. Mucha presión. Por eso yo lo dije, mucha presión. Y por eso, o sea, definitivamente no es solamente a los no creyentes, es definitivamente a los creyentes. Y aun cuando conocemos una revelación de Dios diferente, como que todavía no tenemos todo completo. Nos resistimos. Claro. ¿sabes? Es una lucha realmente, así es que sí importa. A veces nos olvida muchas veces, a veces lo tenemos claro, pero viene la circunstancia y se nos olvida, y volvemos a estar estresados a pesar de que Dios está aquí. Como que está aquí, I got you, like I got you every time. Literal. O sea, como todas las veces que ya te he sostenido en estos momentos y se te sigue olvidando que aquí estoy. So, es una falta a veces de conocimiento y a veces es olvido, distracción, lucha espiritual, lo que quieras llamarle, pero definitivamente yo creo que todos pasamos por eso. ¿Te iba a decir algo? No, o sea, sí. Sí, O sea, dale. no, lo que iba a decir Sí, que respiraste. muchas veces cuando ella decía distracción, realmente justamente de eso trata Satanás, de distraernos para que no nos llenemos del conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios es tan antinatural para nosotros que necesitamos todos los días llenar un poco más nuestra mente del conocimiento de Dios que al final se revela completamente en Jesús, ¿no? Sí. Y si no tenemos eso, no es salvación por las obras, pero si no tenemos esa revelación, nos cuesta aceptar a Dios cuando Dios viene a consolarnos, cuando Dios viene a estar con nosotros, ¿no? Tú sabes que me estaba pensando mientras hablaban, para dar una historia personal también. Cuando nosotros vivíamos en Idaho, Sacha estaba físicamente muy, muy enferma. Y luego descubrimos que era por el frío, específicamente la altura. O sea, la altura, ¿no? La altura. Y bueno, el médico le recomendó justamente que nos mudáramos a un estado como Florida y ahí en menos de 2 horas me llaman, sin yo haber hecho nada, me llama el ministerial de aquí de Florida y comenzó todo. Y bueno, se mudó acá, su salud mejoró, pero del cielo a la tierra, y entonces comenzó a buscar trabajo. Y hace 2 años estuvo aplicando un montón de trabajo y nada se daba. Y en ese proceso, nosotros como que a veces, o bueno, no voy a decir nosotros, yo, como que, Señor, ¿por qué? O sea, si tú has prometido y sabes que tenemos esta necesidad y todo, ¿por qué no da este trabajo? Y todas las puertas se cerraban. Finalmente, hace 2 años atrás, consiguió un trabajo part-time. Y bueno, le fue muy bien, pero seguíamos orando para un trabajo tiempo completo, ¿no? Y cada vez que se abrió una plaza donde Sasha trabaja y demás, y aplicaba, y le decían que no, le decían que no, y a veces eran razones bien tontas, o sea, como que no hacían sentido. Y me cuestionaba, Señor, ¿pero por qué? Y ahora, mientras estamos analizando esto, justo ahora en la mesa, me doy cuenta que esa era la presencia de Dios. O sea, muchas veces la presencia, cuando Dios se manifiesta en su presencia y hace cosas para aliviar la presión, nosotros pensamos que Él nos ha abandonado. O sea, todo lo opuesto.
Fíjate la distorsión, el engaño que Satanás nos pone en la mente y lo que nosotros mismos nos ponemos, de que la presencia de Dios es que Él nos abandonó, porque Dios no está haciendo necesariamente lo que le estamos pidiendo, lo que estamos esperando. Pero Dios siempre, o sea, siempre va a actuar para bien. Claro, pero es interesante porque Sí. es lo que vos decís, porque nosotros pensamos, porque Dios no nos da, Dios nos abandonó. Y justamente nuestra recompensa no es lo que nos da, Correcto. sino que Él esté. Correcto. Y Dios nos da todo lo que necesitamos. Ujú. O sea, cuando Él está con nosotros, está dándonos todo lo que necesitamos. Sí, eso es lo que yo decía. Nosotros es que tenemos nuestra mente no Sí, en por Dios. eso. Estamos Sí, poniendo, en las y cosas. ojo, lo que vos decís me pasa a mí, creo que nos pasa a todos, ¿viste? O sea, que siempre queremos, la bendición son las cosas que Dios nos da. Y a la misma vez, fíjate, porque hace ya como un mes, tal vez 3 semanas, un mes atrás, finalmente Sacha tiene el trabajo que siempre ha querido, o sea, y que le fascina lo que está haciendo. Y finalmente Dios lo hizo después de muchos años. Y yo creo que a través, ¿cómo puedo explicar esto? Porque estoy de acuerdo contigo, la presencia de Dios es todo lo que necesito, pero cuando Dios me da, eso también hace algo en mí que me hace apreciar más la presencia de Dios. No sé si lo estoy diciendo bien. Es como que cuando Dios no tiene que darme porque su presencia es suficiente, pero Él me ama tanto que se goza en darme cosas y esas cosas Dios me las da para como evidencias de que yo estoy contigo, nunca te dejé. Y no No sé si me explico. No solamente evidencia, sino es que como que él sabe el momento perfecto. Y él Claro. va, como yo decía, si él va contigo en todo momento, en toda presión, y tú estás enfocada tu mente en él, en el momento que él tiene que actuar, él va a actuar. Literalmente hablando con alguien esta semana, tú sabes, el carro a veces no le funciona, a veces le cancelan trabajos y cosas así. Y fue como que, literalmente, con las situaciones de hoy en día, el hecho de que no te funcione el carro un día tenía un significado bien fuerte, o sea, positivo. El hecho de que te cancelen trabajo un día podría estar literalmente salvándote la vida. También. Entonces uno no lo ve de esa manera, uno ve contra. Sí. No tengo trabajo y necesito dinero y el carro no funciona, pero literalmente te puede estar salvando la vida. Entonces eso es como que cuando tenemos esa presencia y tenemos la mente ahí, esa es la confianza de que él, yo no sé, pero él sabe lo que yo no veo. Y Sí. ahora yo, por ejemplo, vos 2 años estuvieron pidiendo. Ujú. ¿Tendrías hoy el ojo, no, esto puede sonar como utilitario porque Dios quiere que demos testimonio de Él, no es eso, pero ¿tendrías hoy la historia que tuvieras, tendrías las mismas palabras hoy si Dios te hubiera dado el trabajo a la semana de que le pediste? No, para nada. O Para sea, nada. porque vos ¿qué corroboraste? Vos corroboraste que no tuviste lo que le pedías, pero que Dios nunca te dejó, porque estás acá. Ujú. O sea, si Claro. no, no estarías acá. Claro. Y eso nos pasa a todos. Sí. Nos pasa a todos. Entonces, tenemos que llegar a entender que la presencia de Dios Es suficiente. es suficiente. Y aparte, como dice Pablo, o sea, y porque Dios no desperdicia nada, y eso para mí es un atributo de Dios que a mí me fascina. Mi primer top es la fidelidad de Dios, y el segundo es que Dios no desperdicia nada. ¿A qué me refiero con eso? Como dice Pablo, la presencia de Dios en mi vida, ese acompañamiento, esa consolación, es para que yo haga qué cosa. Para que yo también console a otros. En otras palabras, mi experiencia, mi proceso y cómo vi a Dios en mi vida y cómo obró y todo lo que yo pasé es para que dé testimonio y le diga a otro que está pasando por algo, porque todos pasamos por cosas similares. Tal vez unos más fuertes que otros, pero todos. Esa historia Dios no la quiere desperdiciar para que otra persona tenga el mismo consuelo. Claro, eso debe haber alguien escuchando ahora que está pasando por lo mismo que pasaste vos hace 2 años. Correcto. Seguro. Sí, Ahora, esa persona también tiene una alternativa. Decir, no, eso le pasa solamente a Ángelo porque es pastor. claro. Y nosotros sabemos Sí. que con el Mini Cooper, o sea que no, o sea que todavía hay pruebas ahí todavía que no se te van. Sí. Y todos tenemos. El problema es que nosotros tendemos a idealizar la experiencia de otro y pensamos que nosotros hemos sido abandonados, ¿no? Y esa es una Claro. tentación de Satanás también. Y por eso el otro punto, ahora ya moviéndonos de lo que estábamos hablando, aunque tiene que ver con eso, Pablo dice que Dios es el Dios de toda consolación que nos consuela en todas las aflicciones. Y alguien puede estar diciendo, mirándonos y diciendo, no, yo pasé por una aflicción y Dios no me consoló. Mi hijo se murió. Mi esposo me abandonó, mi esposa me dejó, me divorcié, tenía un trabajo y lo perdí.
Y yo espero que con lo que hemos estado estudiando hoy nos demos cuenta de que el consuelo de Dios no es arreglar el problema o cambiar la circunstancia que estamos viviendo. Porque muchas veces pensamos que el consuelo de Dios es ese. Dios me tiene que consolar si perdí un hijo o tengo un hijo enfermo, pues que me lo resucite o que me dé otro. Si me divorcié, que me traiga otro esposo o otra esposa o que me reúna. Y pensamos que el consuelo de Dios es arreglar el problema. Y Dios, creo que por las reglas del juego del universo que están, por el pecado como existe y la libertad y muchas otras cosas que desconocemos, nunca ha prometido que nos va a arreglar todas las cosas. Al contrario, nos dijo, no, hay muchas cosas que no voy a poder arreglar en este tiempo, en esta vida. Y por eso el consuelo es su presencia. Y yo creo que para mí eso es lo que Pablo más destaca aquí, lo que tal vez quisiéramos destacar del programa, es que es la presencia de Dios, porque es que en la presencia de Dios tú vas a experimentar, o sea, no es que todo se te va a olvidar porque tienes el problema, tienes la angustia, tienes la presión, pero se cumple lo que Jesús dijo, que vamos a tener la paz que pasa todo entendimiento. O sea, la presión va a seguir ahí, pero ya no va a ser la presión, como dijo Pablo acá, que por poco me mata. Ujú. Es una presión que yo puedo seguir en ella en paz. Y eso es inexplicable. Ujú. A ver, Sí. no, dale, no te quiero interrumpir. No, iba a irme a otro. No, otro lo que texto. pasa es que la paz depende de dónde pones tu vista. Entonces nosotros ponemos la vista en las circunstancias, Se nos va la Se se nos nos va la paz enseguida. Sí. O sea, es el problema. Y cuando no tenemos la paz, y eso lo pueden analizar todos los que están mirando y todos los que estamos hablando acá, es porque estamos enfocados en las circunstancias. Sí. Levantamos la vista y por eso la iglesia a veces un sermón es como que salimos alivianados de la iglesia, porque en un sermón espiritual muchas veces el predicador nos ayuda nuevamente a enfocarnos en Dios, ¿no? Y eso de lo que recién decías es lo mismo del Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice nada me faltará, después a los pocos versículos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Entonces, el salmista vuelve a recalcar que el consuelo, lo que estamos diciendo en este episodio, el consuelo es la presencia de Dios, Sí. no lo que Dios hace por mí. Lo que Dios hace por mí es un resultado, pero a veces incluso simplemente está. Sí. Tenemos los delicados pastos y ahí Dios me llevó a los delicados pastos, pero a veces tenemos que transitar por el valle de sombra de muerte que no entendemos, pero Dios está. Y sabes que yo experimenté eso, lo he experimentado varias veces, pero más que nada lo experimenté con la muerte de mi papá. Mi papá murió por el COVID en Puerto Rico, estuvo solo, nadie pudo visitarlo porque pues, todos sabemos cómo fue eso. Y me dio mucha tristeza en no poder haberme despedido, no poder haberlo escuchado, porque estuve semanas que no pude hablar con él, estaba entubado y todo lo demás. Y cuando mi hermana me llama que papi falleció, obviamente me dio mucha tristeza. Y estuve orando con mucha fe para que Dios lo sanara y lo sacara de allí. Y no pasó. Pero estuve tranquilo y todavía hasta el sol de hoy tengo paz. Y más con las cosas que he aprendido ahora de que, o sea, Dios, la gracia de Dios sobreabunda por encima de cualquier cosa. Y yo creo que justamente es eso. En ese momento difícil, Dios estuvo ahí. Y a veces no podemos ni explicarlo. No. O sea, es como que no sé cómo explicarlo, pero sientes algo en tu corazón, sientes algo en tu alma que te da tranquilidad. Esa es la presencia de Dios. Y por eso muchas veces, yéndonos al otro tema, tal vez el ateo no sabe que es Dios, pero siente lo mismo. Siente lo mismo. Y por eso, o sea, Dios trasciende religiones y denominaciones y creencias y filosofías, porque Dios es Dios de todos. Y Dios quiere estar con todos. Ha jurado consolarnos a todos, independientemente de lo que creamos. Y cualquier persona, aunque no crea en Jesús, no se ha entregado a Jesús, puede experimentar el consuelo de Dios. Bueno, y eso lo vemos con Adán. Justo, claro. O sea, en nuestro Padre están las experiencias que todo el mundo vive. Sí. Entonces, si Dios se acercó a Adán, lo fue a buscar a Adán, Él está buscando al ateo, está buscando hasta el satanista también lo está buscando. Nosotros hemos hecho un Dios de exclusivo que exige cosas para estar con nosotros. Cuando Dios sale, y por eso también en el Nuevo Testamento de Pablo lo dice muchas veces, que dice, aún siendo nosotros pecadores,
Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. O sea, no fue cuando fuimos santos. Claro. Es cuando estamos en pecado. O sea, nosotros pensamos que es nuestra aceptación de Dios que hace que Dios actúe en nuestra vida. Mm. Sí, no, Totalmente totalmente equivocados. equivocado. Y bueno, vamos entonces a leer la experiencia de Pablo, porque Pablo comienza diciendo, Dios es el Dios de toda consolación, y ahora les cuenta a la iglesia de Corinto su experiencia en la aflicción. Vamos ahora a leer los versículos 8 al 11 de 2 de Corintios 1. ¿Les vos? ¿Yo? Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de... pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello, contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Aquí hay De otra... paso, hago un paréntesis. Sí. Esto tiene que ver con la conversación que teníamos ayer, simplemente. O sea, digo, ¿Oh, de verdad? quizás la gente no ok. sabe, pero que hablamos de la De Gálatas. Intercesión. intercesor. Sí. Eso lo pensé. Sí. Y bueno, podemos hablar también si quieren. Yo quería mencionar, destacar algo. Pablo dice que tuvo ese sufrimiento en Asia, que, viste, pensaron que iban a morir, pero el versículo 9 dice, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos. En otras palabras, hay sufrimientos, esas presiones de la vida que Dios no necesariamente, como mencionamos ahorita, nos va a sacar. Y no quiero escoger bien mis palabras porque no quiero que me malinterpreten. No, yo sé que me parece. Pero que es, o sea, Dios las permite, no las resuelve rápido, porque nosotros estamos confiando en nosotros y no en Él. Es un entrenamiento. Sí, totalmente. Y por eso Santiago dice que nos debemos alegrar cuando nos encontremos en diferentes pruebas, y de paso no averiguo si para la palabra prueba es la misma que telipsos, que nos alegremos, de paso, que las pruebas producen paciencia, la paciencia, fe, todo lo demás. Y por eso, de nuevo, Dios no desperdicia nada malo que nos pasa en la vida. Todo se cumple lo que Deuteronomio dice, que Dios siempre, siempre va a transformar la maldición en bendición porque nos ama. Y Pablo está dando testimonio de que, pasamos por sufrimientos y no sé si es en 2 Corintios que menciona, viste, todas las cosas que pasó de naufragio, de muerte, de apedramiento, de todo lo demás. Entonces, dice algo interesante en el versículo 10. Dice, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará. Pero según la tradición, a Pablo le cortaron la cabeza. Claro, pero justamente este es el entrenamiento que Dios está usando para preparar a Pablo para que cuando tenga que enfrentar el corte de cabeza, lo enfrente en paz. Porque vos fíjate que Pablo acá da a entender que en esta circunstancia él se puso ansioso. Claro, sí. Y dijo que ya voy a morir. Claro, y dice, perdimos toda esperanza de vivir. Entonces, pero dice, Dios se manifiesta y eso le dio la tranquilidad. Y sin duda alguna, y esto obviamente es una asunción, pero sin duda alguna podemos concluir que cuando Pablo lo estaban llevando para que le cortaran la cabeza, seguramente estaba tranquilo. No estaba ansioso, con miedo, con temor, con dudas de su fe, como todos los mártires, que me parece que es un don de Dios también. Enfrentó la muerte sin miedo. Y eso, o sea, ¿cómo tú puedes enfrentar la muerte sin miedo? Porque sabes que alguien te acompaña. Para mí, porque está la presencia de Dios contigo y eso, ya. No, es lo que le pasó a Esteban. Vos fíjate que Esteban, Correcto. lo único que necesitó para morir como murió, ver Era Jesús. que Dios estaba ahí, que estaba con él. Y eso le dio la tranquilidad de orar por sus enemigos, por perdón, y de con esa actitud impresionar el corazón de Pablo, ¿no? Es impresionante. Muy bien, entonces ya leímos los versículos 8 al 11, que nos libra. Ok, voy a adelantarme acá porque esto ya lo estudiamos. Vamos ahora a... ¿qué tengo aquí? 1 Corintios 16, el último capítulo,
versículos 5 al 9. Vamos a movernos de tema ahora. 1 Corintios 16, 5 al 9. Tengo que pasar por Macedonia, así que luego de pasar por ahí iré a visitarlos. Y tal vez me quede algún tiempo con ustedes o pase allí el invierno para que me ayuden a seguir mi camino cualquiera que este sea. Perdóname, sigue. ¿Hasta ahí? No, sí. hasta el 9 dijiste, ¿verdad? Sí, hasta el 9, perdón. Porque esta vez no quiero verlos solamente de paso, sino que espero quedarme con ustedes por algún tiempo si el Señor así lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque aunque hay muchos que están en contra de mí, se me ha presentado una gran oportunidad para el trabajo. Muy bien. So, Pablo le estaba diciendo en la primera carta a los Corintios que él tenía un plan, y el plan era que cuando fuera a Macedonia iba a pasar a visitarlos a ellos y tal vez hasta quedarse todo el invierno con ellos. Evidentemente, por lo que pasa en 2 de Corintios, Pablo no logró hacer eso porque se le presentó la oportunidad y entonces les manda a Timoteo. Vamos a leer 2 de Corintios 4, 17 y el capítulo 16, 10. 2 de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros No, perdóname. Ajá. 1 de Corintios 4, 17. Mala mía. Discúlpame. 1 de Corintios 4, 17 y 1 de Corintios 16, 10. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. So, Pablo, en 1 Corintios le dice, yo quiero visitarlos, termina la carta diciendo, pero yo le voy a mandar a Timoteo primero para que Timoteo esté con ustedes y me traiga también información. Y ahora 1 Corintios 16, 10. ¿Qué dice? Si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Muy bien, so Pablo les dice eso, Timoteo va, le trae las noticias de cómo está la iglesia, Pablo visita a la iglesia y cuando regresa, Pablo les escribe la segunda carta de Corintios, les escribe una carta que aparentemente no es muy buena, y que es la segunda carta de Corintios. Y los teólogos le llaman la carta de lágrimas o la carta severa a esta segunda de Corintios. Y vamos a leer ahora segunda de Corintios 2, 1 al 4. Porque esta carta es la carta de lágrimas o la carta severa. Determiné pues no haceros otra visita que os causara tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso os escribí como lo hice, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiado en que mi gozo es de todos vosotros. Por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fuerais entristecidos, sino para que supierais cuán grande es el amor que os tengo. So, no los visitó más porque la visita que le hizo terminó muy mala. Él dice en el versículo 1, los entristecí. Y ahora, si el tiempo nos alcanza, porque nos vamos a pasar un poquito hoy. Pero dice que se entristeció y dice que en lugar de visitarlos, les escribe esta carta para que su presencia no los entristezca de nuevo. Entonces vamos ahora a seguir acá, 2 Corintios 2, y ahora los versículos 5 al 13, y con eso ya vamos a ir terminando. Vamos a leer del 12 al 13, del 12 al 13. Aunque el Señor me había provisto una buena oportunidad para trabajar en Troas, cuando llegué a ese lugar para predicar el Evangelio de Cristo, estaba yo muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Ok, so Pablo le dice, yo quería ir a Troas, estuve en Troas, pero estaba esperando que Tito viniera a verme y me sentí solo. Y dice, por lo menos mi versión dice, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Y se fue. Aunque dice que Dios le abrió una puerta en Troas para predicar. Y vamos de nuevo al punto de cómo la presencia, el hacer ministerio, el hacer misión con alguien, Dios nunca nos pidió que hagamos misión solos. Para empezar por ahí. Siempre es con alguien. De paso, cuando Jesús tenía a los discípulos, siempre los mandaba de 2 en 2 mínimo. O sea, nunca de 1 en 1. Aunque eso es consuelo. Correcto, justamente, es la presencia. Entonces, Pablo se sintió muchas veces solo. Por razones ajenas a su voluntad, diríamos, y por la persecución que experimentó, que también lo encontraban solo. Pero es interesante, a mí me llama la atención que Pablo tenía compañeros de misión
que le daban ese suspiro, ese aire. En el boxeo, no sé si ustedes, yo antes veía mucho boxeo, pero en el boxeo puede un peleador estar 10 rounds peleando y ya se siente cansado y de momento como que saca una fuerza de la nada y es como si estuviera en el primer round. Y la gente llama eso como le vino el aire, le vino otro aire, un nuevo aire. Second wind. El second win, eso mismo. Y eso es lo que estos compañeros de misión le hacían a Pablo. Y yo quiero dar testimonio de que yo experimento eso aquí con ustedes. O sea, sin duda alguna, el ministerio siempre es difícil, ¿no? Pero es mucho más llevadero cuando lo hacemos con compañeros que nos apoyamos unos a otros y que aunque tengamos diferencias, nos amamos, nos respetamos y apuntamos todos al mismo punto. Y les confieso que, y se lo he comentado a algunos de ustedes, en esta trayectoria que llevo acá 5 años en Forest City, en muchas ocasiones me he sentido muy solo. Pero su presencia, volviendo al punto que decía Pablo, su presencia me da ese suspiro, ese segundo aire que me ayuda a llevarlo. Y por eso Pablo dice que Dios nos consuela su presencia para que nosotros consolemos a otros. Ahora, esa es la iglesia. Sí. O sea, y ese es el propósito de la iglesia. No tiene otro propósito. Por ejemplo, cuando vos decías, que creo que tus palabras son el eco de lo que sentimos todos, creo. La misión, o sea, la iglesia está por la misión. La misión muchas veces te deja un poco solo. Uh-huh. O sea, te da mucha satisfacción la misión, Claro. porque creo que no hay mayor satisfacción que la misión, pero a la vez te deja muchas veces solo. Uh-huh. Y en eso Dios ha programado para que esa soledad, la iglesia consuele, o sea, con su presencia consuele, o sea, Dios consuela a través de la iglesia. Y por eso, como vos decías, el plan de Dios no es que trabajemos como llaneros solitarios. Sí. ¿No? La presencia. Y por eso que Dios nos ayude a poder también uno estar pendiente, porque muchas veces podemos estar acá y no somos intencionales en preguntar cómo estás, te sientes bien, te sientes solo, estás abrumado. Te agradezco anoche por lo que me dijiste, porque tus palabras fueron muy lindas. Y eso es lo que necesitamos. Yo creo que si hacemos, imagínate que una iglesia de 800 miembros, todos tengamos esa intencionalidad, se va a respirar algo diferente. Y eso es lo que es iglesia, eso es lo que Dios está buscando. Y qué testimonio al mundo de que en la sociedad que vivimos, que es toda una soledad, el mundo vive en soledad. O sea, esto nos ha isolated, no sé cómo se dice, nos ha aislado de todo el mundo y podemos estar en un grupo de 50 personas y con esto estamos solos. Qué lindo que Dios creó la iglesia para que sea un puente de ven, vamos a estar juntos, vamos a acompañarnos en este viaje, en esta travesía, y que afrontar las cosas con otra persona es mucho mejor que afrontarlas sola. Y por eso Dios es el Dios de toda consolación, porque Él nunca nos abandona y está con nosotros siempre. Y bueno, queremos dejarle con ese pensamiento. Que Dios los bendiga. Los esperamos entonces la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Un abrazo.